Montado en un vehículo, el Mark 19 de 32 kilos aún es transportable por la cuadrilla, pero como muchos de estos lanzadores, no puede volar un tanque. Por ello, toda una nueva familia de armas antitanque fue ideada. Durante la Primera Guerra Mundial, una nueva bestia, el tanque, acechó el campo de batalla y se convertiría en el archienemigo del soldado de infantería. Cuando los primeros tanques Mark IV atacaron el 15 de septiembre de 1916, la guerra cambió para siempre. Cuando el primer tanque aparece en el campo de batalla, el enemigo no podía enfrentarlo. Estaba impotente. Los tanques asustaron mucho a la gente en 1916. No había respuesta para esta cosa. Una carrera interminable comenzaría entre el soldado de infantería y su nuevo adversario. Desesperados por encontrar una solución, los alemanes recurrieron a la tecnología de los grandes cañones. Los alemanes habían inventado la primera arma antitanque y lo que van a hacer es tomar su rifle estándar y lo van a mejorar y convertirlo en un calibre 50, un arma de 1.26 centímetros. Es un arma enorme. Podía traspasar el blindaje de los primeros tanques. En la Segunda Guerra Mundial, las armas como el rifle antitanque Boys aún se ven como la respuesta de los infantes a los tanques para ambos bandos. Es un arma operada por cerrojo, es este. Y lo tiras hacia atrás, de esta manera, y haces esto. Aquí está el cargador. Alberga 5 proyectiles. Esta es un arma de calibre 55. A pesar del calibre tan grande, esta arma está lejos de ser perfecta. Está el estallido de la boca del cañón. Claro que era horrendo y podía delatar tu posición. El retroceso es terrible. Es un arma para elefantes sextuplicada. Lo que es más, si tratas de correr a la batalla con un rifle antitanque como el Boys, no vas a durar mucho. Esta arma es muy pesada. Son como 18 kilos dignos del arma. No es para hombres pequeños. Para 1940, armas como el Boys eran tristemente obsoletas. El motivo de ello fue simple. Las balas habían alcanzado su límite tecnológico contra los tanques. Solo podías generar cierta velocidad a distancia del lugar del lanzamiento con una bala de calibre de rifle. Entonces el arma no reunía suficiente energía cinética para atravesar el blindaje de un tanque. Mientras el ejército de Hitler atacaba por Europa, Gran Bretaña enfrentó la invasión de hordas de tanques alemanes. En un lugar ultrasecreto, ingenieros y científicos experimentan con nuevos tipos de granada para tanques. Hora de conocer a uno de los miembros de la familia más singulares y peligrosos de este árbol de armas y tácticas, la bomba pegajosa Mark 74. Mientras Gran Bretaña buscaba modos de combatir la amenaza de los tanques nazis, los ingenieros del grupo de investigación MD1 crearon una bomba que usaba pegamento para pegarse al blindaje enemigo. La bomba pegajosa fue una de esas armas desarrollada en la Segunda Guerra Mundial. La sacabas de su envase y la lanzabas contra un tanque y se pegaba. Pero la teoría no siempre se cumplía en la práctica. Necesitaba un valiente infante que corriera hasta el tanque, y una bomba cubierta de pegamento de alto rendimiento era la receta para el desastre. Era un arma muy peligrosa porque tenía un timer. Cuando tirabas de la espiga tenías un cierto tiempo antes de que explotara. El verdadero peligro era que sacas la cubierta de metal, sacas la espiga y tienes que retroceder. ¿Qué haces si se te queda pegada? La desventaja principal de la bomba pegajosa era que debías colocarte dentro de la distancia de lanzamiento de la bomba. Si tienes apoyo de la infantería con el tanque, la infantería te brindará defensa contra alguien lanzando una bomba pegajosa contra el tanque. La bomba pegajosa es una idea inteligente. No es muy amigable para el pobre tipo que deba usarla. Los alemanes idearon su propio destructor de tanques pegajoso, el Haftoladon. Como su contraparte británica, el problema era acercarse lo suficiente al tanque enemigo para aplicar la carga magnética. Pero tenía lo último en términos de tecnología. Usaba un principio llamado carga hueca o moldeada y utilizaba un fenómeno científico conocido como el efecto Monroe. A fines del siglo XIX, fue el americano Charles Monroe que notó por primera vez cómo podía aumentarse ampliamente el poder del explosivo.
Mientras trabajaba en la planta de torpedos de la Marina de Rhode Island, hizo una observación interesante. Descubrió que en la detonación, toda cavidad cóncava o leyenda en un bloque de pólvora de algodón explosiva causaba una depresión marcada en el metal. Monroe observó que la leyenda en el bloque de pólvora de algodón se quemaba en el banco. Actualmente, el efecto Monroe puede demostrarse usando lámina explosiva tallada con leyenda en lugar de pólvora de algodón. Una placa de bronce es colocada directamente contra el explosivo. Y colocaré el detonador en una esquina y luego me retiraré a una distancia segura y presionaré el botón y luego miraremos la placa de bronce que no debería llegar muy lejos. Esto es precisamente el efecto Monroe. Y aquí lo tenemos. Miren eso, wow. ¿Qué leo? ¿Qué se lee? Armas y tácticas. Lo vieron primero aquí. Pueden ver muy claramente donde había una ranura. Ahí es donde hay escritura y estas dos ranuras circulares ahí. El efecto en el metal se intensificó vastamente. La conclusión del descubrimiento de Monroe fue clara. Si necesitas quemar agujeros en acero o blindaje, una cavidad en la carga puede aumentar su potencia. Se concentra en la energía química del estallido hacia adentro. Pero fue un alemán llamado Egon Neumann quien llevó la tecnología aún más lejos. Neumann fue probablemente la primera persona en reconocer la aplicabilidad de ese fenómeno para causar daño al blanco de metal. Él exploró la forma de la cavidad para maximizar el efecto. En el campo de batalla, lo que cuenta más que nada es cargar el mayor impacto posible. Las granadas de mano y lanzadores son mortales contra la infantería, pero para matar a un tanque o búnker necesita suficiente potencia para que explote a través del acero o concreto. Conocidas como armas de carga hueca o moldeada, pueden penetrar búnkers o tanques con blindaje muy grueso gracias al trabajo de dos científicos visionarios. El químico americano Charles Monroe había establecido que las cavidades en explosivos sumaban a la fuerza destructora de un estallido. 22 años después, el alemán Egon Neumann también haría un progreso importante. El descubrimiento aceleraría una nueva familia de armas matatanques. Neumann observó que creando una cavidad cónica dentro de un explosivo se podría lograr un daño aún mayor. Para la Segunda Guerra Mundial, el trabajo de Neumann había dado un paso adelante. Rodear esa cavidad cónica con un revestimiento de metal fino y detonar la ojiva lejos del blanco lo hacía aún más devastador. Cuando el explosivo se detona, la energía química licúa el revestimiento de metal y un chorro de metal fundido, un penetrador, es empujado a través del blindaje hacia el blanco. Lo que es más, cuanto más grande es el diámetro del cono, más largo es el chorro mortal penetrador. La carga moldeada revolucionó las armas. Antitanque, tenía potencia penetradora, era liviana, y un hombre armado con un lanzador de cohetes o un arma descartable de un solo tiro podía destruir algunos de los tanques más poderosos que entonces habían puesto rusos, alemanes o aliados. Y una comparación del daño que causa muestra por qué pocos tanques podían resistirla. 3 cargas explosivas idénticas de 45 gramos están colocadas. Una sin cavidad, una con una cavidad de 60 grados y una con una cavidad de 60 grados revestida con un cono de cobre. Esta simplemente espero que perfore un agujero a través de la mayoría de esas placas de acero. Las cargas están colocadas en soportes de metal de 13 centímetros de largo. Esto crea la distancia de alejamiento de una carga de este tamaño y permite que se forme el chorro. 3, 2, 1.
Bien, veamos qué tenemos. Los primeros 2 blancos mostraron poco o ningún daño a esta distancia de alejamiento, pero las 10 placas de acero bajo la carga hueca son una historia totalmente distinta. Ahora, aquí tenemos la placa 1. Pueden ver dónde fue golpeada por el cobre. Veo un agujero en la placa 5. Oh, maldición, puedo decirles que las penetró bien a todas ellas. Perforó un agujero en el suelo. Eso baja en el suelo, ese agujero y... Miren, hay un orificio de salida en la última placa. Esos fueron 10 centímetros de acero. Pocos podían dudar que la tecnología podía estallar a través de los tanques más duros. Sin embargo, los intentos iniciales de lanzamiento de ojivas de carga hueca no siempre fueron totalmente exitosos. Uno de los sistemas de entrega más engorrosos es el PIAT británico, o proyector de infantería antitanque, diseñado por el mayor británico Millis Jeffries. Esta monstruosidad se llama PIAT. Es un proyector de infantería antitanque. Y lo que realmente es un mortero espita. Depende de la energía de un gran resorte que está aquí y aquí, la espita. La idea era que la espita dispararía hacia adelante al proyectil y, combinado con un retroceso de una carga pequeña en la bomba PIAT, obligaría al resorte a retroceder y volver a amartillar el arma para el próximo disparo. Sin embargo, había un problema. Para disparar su primera bomba, debía ser amartillada manualmente. Para cargarla, te paras en la placa de base, la retuerces, te paras, la martillas. Esa es el arma amartillada. El retroceso en ella era malo. Los veteranos dicen que mereces la Cruz Victoria solo por dispararla. Si el retroceso no era lo bastante malo, el arma era mortal para los tanques, pero debías acercarte bien incómodamente al blanco para destruirlo. El alcance máximo efectivo en ella, aunque la mira dice 50, 80, 110 metros, si alcanzabas los 40 metros con ella eras muy afortunado. Esta cosa es terrible. Digo, esto yo no lo querría. Hay muchas formas mejores de lanzar una carga moldeada contra un blindaje, como un cohete. Fue la potencia del cohete la que daría origen a una de las armas más famosas de la Segunda Guerra Mundial, la bazooka. La potencia del cohete finalmente crearía un sistema de entrega que aceleraría las armas de carga moldeada y abriría un nuevo capítulo en la lucha contra los tanques y búnkers. Los cohetes habían sido usados en la guerra por siglos, pero no fue hasta las décadas de 1920 y 30 que se convirtieron en una proposición seria y confiable. Cuando la guerra asomaba, el ejército de los Estados Unidos probó la viabilidad de usar la tecnología de cohetes para disparar cargas moldeadas en el campo de prueba de Aberdeen. Para 1942, la bazooka había nacido y su nombre vino de una fuente inusual. Esta es la bazooka americana, llamada así por Bob Burns, que tenía un instrumento musical que llamó bazooka. Era un tubo que podía tocar y así es como lucía, así que las tropas lo llamaron bazooka. Una cuadrilla de 2 hombres operaría la bazooka de 6 centímetros. El número 1 la colocaría en su hombro, apuntaría y dispararía el arma. El número 2 era responsable de cargar el proyectil del cohete, conectando el cable de disparo eléctrico y despejando el arma para disparar. Una vez que el disparador recibía la señal, estaba listo. Disparado a un tanque a corto alcance, los resultados podían ser devastadores. La bazooka podía ser usada no solo contra tanques, sino también contra búnkers. Era un arma muy temida a pesar de algunos problemas. Una desventaja es que mientras el cohete sale por el frente, también tienes una descarga de cohete que sale por atrás, entonces tienes un destello adelante y un destello atrás.
En consecuencia, si estás en un área confinada, es muy difícil de usar porque podrías quemarte tú mismo o quemar a otros. El destello también delataba la posición del tirador. Aún con estos defectos, los alemanes quedaron impresionados con la tecnología. Cuando capturaron